Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el canciller, doctor Miguel Ángel Burelli Rivas, y el tema, por supuesto, Colombia. ¿Cómo están las relaciones con Colombia, canciller? ¿Qué está pasando ahí? Pienso que después de la reunión de Mérida, cuando los dos cancilleres instalamos el 30 y 31 las comisiones presidenciales de asuntos fronterizos, se le puso un fin a la excitación que produjo el desastre de Cararabo. Y me atrevo a pensar, con fundamento, que estamos en un buen pie de paz y de entendimiento nuevamente. Ahora, indudablemente, tenemos buenas razones para creer en la buena fe del gobierno de Colombia, pero uno no deja de ver con preocupación, en primer lugar, el reconocimiento de importantes sectores, tanto gubernamentales como políticos y empresariales colombianos, de que ellos no tienen control sobre las zonas que controla la guerrilla colombiana, de manera que da la impresión de que hay una especie de tierra de nadie entre Venezuela y Colombia, lo cual los afecta a ellos, por supuesto, pero ese es problema de ellos y nos afecta a nosotros mucho. Y si se le suma a eso la ola de denuncias que ha habido contra el presidente de Colombia, Ernesto Samper, por sus vinculaciones con el narcotráfico y el financiamiento que aparentemente el narcotráfico aportó a su campaña electoral, las razones para seguir preocupados se ven reforzadas. Por supuesto, sin referirme a lo segundo, que es ya una materia totalmente doméstica de Colombia, precisamente el abandono del Estado colombiano en la zona fronteriza fue lo que creó el problema de seguridad, que es el centro de las discusiones hoy con Colombia y que llegó a su clímax en las discusiones de las comisiones fronterizas de Mérida. Aunque muchos temas están sobre el tapete, lo que en este caso nos interesó fue la seguridad fronteriza, que entendemos que debe ser compartida. Y curiosamente, mientras que en cualquier situación de la historia la presencia de un ejército del país vecino en su frontera significa una amenaza para el otro, en este caso es una garantía para nosotros, como lo dije yo ahí, porque es a instancias nuestras que está ahí para que se equipare con la presencia venezolana, que del lado de acá está tratando de mantener la integridad territorial y la seguridad de la frontera. De modo que nada hay de extraño en esto, sino más bien una invitación de Venezuela. Lo que tenemos que recordar siempre frente a Colombia es que el ingrediente, el líquido amniótico que hay en todo esto es el narcotráfico, que lo mueve todo. El sol y las estrellas, como diría Dante. Ahora, ahí entonces adquiere relieve esa ola de denuncias que ha venido tanto de parte de los Estados Unidos como de sectores internos colombianos, de la relación estrecha que puede existir entre el narcotráfico y el gobierno. Y si hay algo de cierto en eso, ese problema que vivimos en Cararabo se va a repetir. Yo diría que está por probarse esto, que es más un tema de la política doméstica de los Estados Unidos. Y de la política exterior norteamericana también, pareciera. Así es. A mí me parece totalmente impropio que un miembro del Parlamento norteamericano le ponga un ultimátum a un país de los nuestros. A mí me parece totalmente inapropiado e inaceptable desde mi punto de vista. Colombia ha tenido que luchar con muchos peligros al tiempo, porque la guerrilla es muy antigua y antes tenía una connotación política que perdió al terminar el duelo este-oeste. La guerrilla es una guerrilla única en el mundo porque es autosostenible y autosostenida, tiene sus propios ingresos, sus grandes ingresos, y desde el momento en que hizo... Esos ingresos vienen de atracos, de secuestros, de vacunas, de acciones por ejemplo, de chantajes que le hacen a las empresas petroleras. Usted me da tanto y yo no le vuelo los oleoductos. Hay además otra cosa, ¿no?
Cuando perdió la connotación política y empezó a deshacerse en bandolerismo y en, en terrorismo, que es en definitiva lo que hoy es la guerrilla, apareció la necesidad de los narcotraficantes de tener un brazo armado. Y le pagan los narcotraficantes a la guerrilla para que cubra sus operaciones, y entonces se efectuó la perfecta conexión guerrilla-narcotráfico. ¿Usted cree que esa existe? Y ahora es una realidad grave tanto para Venezuela como para Colombia. Es muy grave porque Colombia tiene el problema de combatir la guerrilla, que es de suyo grave, y de combatir un mal como el narcotráfico, que todo lo disuelve porque tiene recursos para disolverlo todo. Yo recuerdo cuando niño leí en el almanaque Bristol que un sabio de Siracusa había descubierto un líquido tan maravilloso que todo lo disolvía. El emperador de Roma lo llamó para que le entregara el líquido y él le contestó que no se lo podía entregar. Lo llevó al circo para que las fieras lo devoraran si no le entregaba el líquido, y al último momento le dijo: bueno, te doy una nueva última oportunidad, dime, ¿por qué no me entregas el líquido? Y el hombre le gritó en el momento final de su vida: porque no hay dónde conservarlo, porque todo lo disuelve. Entonces no se lo puede entregar. Así mismo ocurre con el narcotráfico. En Colombia se produce la cocaína y el mercado de los Estados Unidos y del mundo es más voraz cada día. De manera que yo no creo que Colombia consuma casi nadie cocaína, pero es un producto que se exporta porque la demanda es extraordinaria. Y tiene ahora un brazo armado. La guerrilla pasó a ser su brazo armado. ¿Y por qué no se enfrenta a ese peligro de una manera más categórica? Yo pienso que se está enfrentando muy categóricamente y Colombia ha hecho sacrificios inmensos. En Colombia han matado 1.200 jueces la guerrilla. Y el número de muertos, yo no sé si se puede contar, ¿no? Pero es que es muy grave combatir. ¿Por qué a los Estados Unidos no les cierra el mercado? ¿Y por qué no impide que consuman allá la droga, que es donde se vende? Es el que hace atractivo y le da el valor a la droga. ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Porque tiene el mismo problema. Cuando a mí me dicen aquí, ¿y por qué en Venezuela no se acaba con el lavado de dólares? Bueno, ¿y cuándo sabe uno cuándo se está lavando dólares? Cuando sabe ya la operación tiene mucho tiempo. En los propios Estados Unidos, con tantos mecanismos para combatirlo, es apenas ahora cuando empiezan a poner los bancos un papelito que dice: cuando haya un depósito de más de $5.000, diga de dónde procede, cómo se llama, dónde vive, etcétera, ¿no? Imagínense, están comenzando por eso y nosotros ya estamos todos envueltos en una actividad que supera, por supuesto, y rebasa la inocencia nuestra frente a ese problema. En el enfrentamiento que hay entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica por este tema, Estados Unidos alega que Colombia es muy tolerante con el narcotráfico, incluso pues señala vínculos entre el gobierno colombiano o políticos colombianos y el narcotráfico. Y los colombianos contestan diciendo que Estados Unidos es tanto más tolerante con el narcotráfico, puesto que permite que todos esos aviones cargados de droga entren a su país, a pesar de todos los sistemas de radares y seguridad que tiene, y permite que toda esa droga se negocie abiertamente en las calles de los Estados Unidos. ¿Quién tiene razón en eso? Bueno, yo creo que más o menos adelanté algo sobre esto. Se me ocurre que algunas conexiones importantes dentro del aparato del Estado colombiano tiene que haber, y regada en todo el Estado colombiano, en el sistema. Pero fundamentalmente son los mercados. Usted sabe que es la ley de la oferta y la demanda más antigua que los neoliberales, ¿no? Y que se puede decir, ¿qué haríamos nosotros con el petróleo venezolano si no tuviera la demanda que tiene el mundo? No existiría el petróleo, ¿no? No le interesaría a nadie. Sería ese bitumen que se regaba antes y que se conocía por el mal olor que tenía, ¿no? Cuando nadie conocía los enormes alcances que podía industrialmente. ¿Por qué cree usted que la droga tiene tanta entrada en la sociedad americana y en la sociedad europea? ¿Porque son sociedades decadentes o porque la droga es muy atractiva? Por ambas cosas. La droga da nota, ¿no? Fíjese usted, los niños ricos y bien, aburridos porque lo tienen todo, caen en eso y en otros vicios. Y los pobres, para imitar a los ricos, cometen cualquier tipo de delito para buscar el dinero y ponerse a tono con los ricos. Ese me parece que es un mecanismo bien simple, pero que es así en el fondo. De modo que esto mueve toda la maquinaria que hay en torno a la droga, que ha permeado militares, sacerdotes, empresarios, y que ha roto una ética de la vida en todo el mundo.
Durante 150 años hemos estado soñando con aquel ideal del libertador de unir a todos los países de América Latina, empezando por los nuestros, por lo que fue la Nueva Granada y lo que es Venezuela, en lo que él llamó Colombia la Grande. Todas estas acciones que han venido ocurriendo en los últimos tiempos nos alejan cada vez más del sueño del libertador de reunir a la Nueva Granada y a Venezuela en un solo gran país. Curiosamente, eso ocurre en un momento en que es más fácil que nunca la unión entre los países. Los tratados que ha firmado Venezuela de comercio con Colombia, la integración del Grupo de los Tres y en general la tendencia mundial, la revolución de las telecomunicaciones, la apertura del comercio mundial, el fin de la Guerra Fría, todo eso son factores que harían más fácil que nunca la realización del sueño del libertador. Pero existen estos obstáculos concretos que se vienen desarrollando. Venezuela y Colombia se vienen separando físicamente porque se ha ido metiendo entre ellos la cuña, esa maligna, del narcotráfico, la guerrilla, el bandolerismo y la tolerancia. Al regreso quisiera sus comentarios sobre este tema. Ya volvemos. Hace un momento comentábamos que todos los cambios que están ocurriendo en el mundo y favorecen la unión de Venezuela y Colombia, la antigua Nueva Granada, en el sueño de Colombia que tenía el libertador. Eso se ha visto potenciado además por el incremento en las relaciones comerciales entre los dos países, por la facilidad de comunicación entre los dos países y por el deseo de los líderes de ambos países de que así sea. Internacionalmente todo favorece la integración además y la globalización. Sin embargo, comentábamos, se ha metido esa cuña de narcotráfico, guerrilla, bandolerismo, tolerancia. ¿Cómo ve el gobierno de Venezuela eso? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación, pero consideramos que en el fondo es natural. Mientras más relaciones tienen los países, más problemas surgen. Nosotros no tenemos problemas con Finlandia, por ejemplo, no tenemos una frontera viva. Y no lo teníamos con Brasil porque estamos de espaldas. Ahora empezamos a tener unas excelentísimas relaciones con Brasil y surgirán los problemas. Lo importante es estar consciente de eso y saber que Colombia es un país cuyos problemas se derraman sobre nosotros si no contribuimos de alguna manera a que los ayude a resolver allá. Y en este sentido, la integración ha hecho mucho. Es el proceso de integración más intenso, curiosamente, que hay en el hemisferio occidental, el de la frontera del Táchira, que casi llega a 2.000 millones de dólares con un balance de casi 700 millones de dólares favorable a Venezuela. Esto le da trabajo a muchísimos venezolanos y a muchísimos colombianos y nos podría permitir acometer una cantidad de empresas juntos en la medida en que los empresarios de los dos países se sigan relacionando. Ellos no interrumpen sus relaciones, su intercambio, por todo lo que ocurre en la parte deshabitada de la frontera, que es donde hay la mayor suma de problemas. Pensamos que si nosotros aumentamos el servicio de inteligencia y convencemos, como estamos convenciendo a Colombia, de que de lado allá ellos estén presentes para que impidan el ingreso de los guerrilleros a Venezuela y en caso de que ingresen, nos ayuden a reprimirlos inmediatamente, la situación se normalizaría. Pero no seamos tan inocentes de pensar que eso no se puede volver a presentar, porque los guerrilleros han descubierto un filón, saben que nos pueden poner a pelear a nosotros y la ganancia es de ellos. Lo importante es que nosotros no casemos esa pelea ni aceptemos ese reto, sino que tratemos de verlos como son, enemigos de Venezuela y de Colombia y de la integración y de todo. Esa es la interpretación que usted le da a los sucesos de Cararabo, una provocación deliberada de la guerrilla para enfrentarnos. Y que debe haber sacado una conclusión muy favorable para ellos, porque creó un ambiente de tensión en los dos países, levantó el tono de los colombianos que han sido más ponderados en el juicio sobre Venezuela y excitó sobremanera a los venezolanos del elenco permanente, que es el que tiene una idea guerrerista para plantear una situación difícil, que si será difícil, que a mí me tocó manejarla en un momento de incomprensión en el cual, por cierto, el diario de Caracas fue muy amable a interpretar perfectamente lo que yo dije en el primer momento. Es necio culpar al gobierno de Colombia por el ataque,
pero es responsabilidad del Estado colombiano la agresión porque partió de su territorio. Que cuando uno es abogado, entiende la sutileza, el matiz de la que diferencia estas dos cosas. Pero nosotros vamos a estar siempre envueltos en este problema, porque los guerrilleros tienen una universidad, ellos tienen su PhD trabajando todos los días para ver dónde son los puntos sensibles, ¿no? Posiblemente más al sur, mientras más desolada la frontera, en el Bichada, puede ocurrir en cualquier momento un ataque. Y es imposible cubrir materialmente con soldados una frontera. Hay que cubrirla más con inteligencia, es decir, teniendo información de lo que puede ocurrir. Estamos por eso revaluando los consulados nuestros del lado de allá para que tengan un poquito de recursos y puedan averiguar qué va a pasar y con anticipación nos avisen lo que están oliendo que puede ocurrir. Y la presencia militar, insisto, es muy buena porque los militares de ambas partes se entienden muy bien y cooperan muy bien. Cuando hace unos meses secuestraron los guerrilleros a un dirigente petrolero de Maravén, que iba con 2 asistentes, se llevaron dentro del territorio venezolano, se llevaron al ejecutivo y dejaron, y a uno de los asistentes, y al otro lo dejaron cuidando y le dijeron: no te muevas en 3 horas, si te mueves te quemamos. Y a la hora, como este tipo no veía a nadie y consideraba que estaba a salvo, corrió y llegó a Guasbalito, avisó a la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional fue en un helicóptero, y el helicóptero voló inmediatamente, interceptó a los guerrilleros, no sé si hubo bajas, posiblemente hubo bajas, lamentablemente se mataron al asistente del ejecutivo petrolero, pero lo recuperaron. Esto es un signo que se puede hacer algo en el momento y cuando se cuenta con una cooperación de ese tipo, ¿no? El gobierno de Colombia en ese momento, las tropas de la OEA colaboraron efectivamente con la Guardia Nacional. Esos son los operativos que tenemos que mantener permanentemente. O sea, debemos entender que estos problemas significarán para Venezuela un incremento en el gasto militar y en el gasto policial. Y para Colombia, Colombia que tiene unas guerrillas extendidas por todo el país y que le da preferencia a los sitios donde están las instalaciones estratégicas, los conglomerados humanos mayores, las zonas más importantes de su economía, distrae 6.700 hombres para ponerlo en la frontera con nosotros, cuando los necesita en todas partes donde las guerrillas están desplegadas. Y esto es la selva, esto es la sabana, esto es la soledad, y sin embargo el requerimiento nuestro ha distraído 6.700 hombres que están desplegados en la frontera sur, la frontera sur nuestra, oriental de ellos. Ahora, mientras todo esto ocurre, los desequilibrios económicos venezolanos están teniendo un impacto importante en el comercio colombo-venezolano. Por una parte, la exportación de bienes venezolanos hacia Colombia se ha visto muy incrementada por el subsidio que representa el tipo de cambio venezolano. Por otra parte, los desequilibrios en la moneda, las diferencias en la moneda venezolana hacen a Venezuela muy atractiva para la inversión colombiana. Ambos fenómenos pueden provocar reacciones, o sea, los industriales colombianos tarde o temprano reaccionarán frente a esta invasión de productos venezolanos y el sentimiento nacionalista venezolano tarde o temprano puede reaccionar frente a estas inversiones cuantiosas de capital colombiano que están ocurriendo en el país. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno esos problemas? El problema mayor surgió con la devaluación del bolívar y el control de cambios, porque había un desajuste, una asimetría monetaria que no sabía cómo resolverse. Pero usted sabe que hay ajustes automáticos. Los que comercian a través de la frontera tienen sus normas y sus códigos para resolver sobre la marcha las variaciones monetarias. Y en este caso hubo un momento de 2 o 3 meses de preocupación y de demora hasta que se adoptó el sistema ALADI para aplicar un juego de monedas, pagarse con las monedas nacionales y no recurrir a una divisa internacional para los pagos. Eso fue un momento difícil que se superó y creo que va a seguir en ese plan, porque los intereses de los empresarios son tan grandes que ellos encuentran fórmulas de solución. Y yo le quiero decir una cosa: si es verdad que nuestros productos se están yendo hacia Colombia, a veces se vienen también para Venezuela. Usted sabe que las leyes del comercio son esas. Y lo interesante es que esos bienes que se vayan para allá sean producidos
por colombos venezolanos y los que se vienen para acá sean producidos por colombos venezolanos también. Y que juntos podamos aprovechar la experiencia de intercambio para ir a unos mercados mayores que los nuestros. El caso más importante que tenemos en este momento es el del Brasil. Brasil abandona prácticamente a la competencia comercial, industrial venezolana, 22 millones de habitantes del norte del Brasil que no pueden ser abastecidos ni del centro ni del sur del Brasil y que deben ser abastecidos de papel toalé hasta láminas de acero y computadoras y todo, ¿no? Ese es el gran reto que el aparato productivo venezolano tiene y que sería para llenar la imaginación de un sector productivo. En lugar de estarse quejando que esto no sirve, que este es un país de última categoría, ahí tienen un mercado mayor que el venezolano, inclusive la experiencia que les ha dado el intercambio con Colombia debería servirles para llenar al norte del Brasil, ir allá donde tenemos las más grandes perspectivas. Eso explica nuestro acercamiento al Brasil. Usted verá que nuestras relaciones con Brasil son las mejores de toda la historia. En este momento estamos vendiéndole $1.000 millones a Brasil. Le vendíamos 500 millones en 1964, pero como hubo un golpe militar y se aplicó la doctrina Betancourt, el Brasil se fue a comprarle el petróleo a Irak y en la cosa con Irak llegó a venderle cañones a Irak y se desarrolla la industria de armas tanto en Brasil porque los rusos conocieron en la guerra de Irak-Irán los cañones brasileños y entonces se hicieron populares en el este de Europa, Brasil los compró. Y ahora estamos rescatando ese mercado, el más cercano, el más seguro que tuvimos y que estaba en $170 millones hace un par de años y hoy está en 1.000 millones y puede subir a 1.800 o a 2.500 millones junto con otro proyecto que tenemos de interconexión eléctrica entre Guri y Manaos, que son 1.500 kilómetros de línea que vamos a atender. Eso está listo, estamos presionados por el Brasil para que lo hagamos. Y luego un intercambio de tal naturaleza que, por ejemplo, si hubiera una línea de aviación que conectara a Boa Vista, Manaos, Puerto Ordaz, Maiquetía, sería mucho mayor. Me decía el ministro de Turismo que el número mayor de turistas que tiene hoy Venezuela es de brasileños, porque un real brasileño vale 247 bolívares y Margarita, que tiene agua tibia, como no tiene ningún otro mar, es el atractivo de los brasileños que tienen un mercado fabuloso. De modo que para estas cosas nos podría servir mucho la experiencia que el empresariado venezolano, quien no hizo la guerra con Colombia a propósito de Cararabo, sino que siguió entendiéndose con sus colegas colombianos, podría aprovechar esa enorme capacidad instalada para invadir al Brasil comercialmente como el Brasil quiere que lo invadamos. Vamos a cumplir unos compromisos. Para el regreso nos han quedado varios temas interesantes. Uno, en esa relación con Colombia, donde Venezuela está aprovechando el mercado que se le ha abierto y vende bienes. Hay muchos bienes que se van allá a 170, pero que luego son reconvertidos a 230, sí, 240, y han permitido la venida de capitales importantes de Colombia a Venezuela en la adquisición de bancos, cadenas de supermercados, empresas de alimentos, etc. Eso es un movimiento importante y puede provocar reacciones, tanto allá como aquí. En el caso brasilero, como usted muy bien señala, nunca habían sido mejores las relaciones entre Venezuela y Brasil, y tan están los venezolanos aprovechando la oportunidad que el comercio ha crecido de 170 a 1.000 millones. La pregunta es, ¿qué nos va a enviar Brasil a cambio? ¿Vamos a ser nosotros compradores de armas de Brasil en los próximos años? Ya regresamos. Antes de pasar al tema del Brasil, yo quisiera insistir un poco más en el tema colombiano. El incremento en las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es evidente y indudablemente ha sido fuente de trabajo y de actividad para empresarios y trabajadores tanto venezolanos como colombianos. Sin embargo, hay un cierto desequilibrio que tarde o temprano producirá efecto. Muchos de los bienes que Venezuela exporta a Colombia tienen un alto componente con dólares a 170, que luego el mercado colombiano está dispuesto a pagar hasta 240. De manera que se está produciendo una utilidad importante que se queda en Colombia. Esa, en cierta forma, es la que permite
a capitales colombianos venir a Venezuela y comprar empresas. Y hemos visto en los últimos meses la adquisición de un banco en una negociación muy favorable tanto para los colombianos como para los venezolanos, muy interesante además y original su estructuración, la adquisición de cadenas de supermercados, la adquisición de cadenas de tiendas, la adquisición de compañías de alimentos. De manera que el capital colombiano está pasando, nunca había figurado en las estadísticas de inversión extranjera y ya para este año lo vamos a ver en un lugar destacado. Eso puede provocar también, así como la invasión comercial allá puede provocar reacciones de tipo diverso, la invasión de capitales colombianos a Venezuela también puede provocar reacción. Eso es correcto, pero eso lo ajusta a la propia integración. Eso ocurre en Europa, que es la maestra de todos nosotros en materia integrativa o integración. Hay que ver una cosa, que los negocios los hacen gentes ya vinculadas accionariamente o con un compromiso tecnológico compartido, de manera que hay lo que uno ve que podría ser de ventaja está compensado con la utilización de una serie de ventajas que no se ven. Por ejemplo, buena parte de la integración, de los productos que se comercian en la integración, son hechos con mano de obra colombiana, que está aquí en el país y que la gente no se da cuenta que está ayudándonos a crear una riqueza. Por ejemplo, en la parte rural de Venezuela, uno no entiende que se esté produciendo carne, plátanos, leche, queso, etcétera, sin los braceros colombianos. Ya son ahora los braceros colombianos también, muchos de ellos son obreros de las empresas que en Maracaibo y en Maracay y en Valencia están sirviendo los intereses colombo-venezolanos. Ese enredo, para decirlo de alguna manera, es muy útil. Es el enredo que impidió que Francia y Alemania volvieran a la guerra en la que habían vivido 1000 años. Porque al haber intereses mezclados, no se va a bombardear un país donde están mis intereses, ni el otro por donde están mis intereses. Esa clase de combinación, que es en definitiva el efecto sano de la integración, que es la paz, es lo que está ocurriendo aquí en pequeño. De manera que la utilización, yo me acuerdo mucho que cuando se creó Monómeros Colombianos, que fue un poco en la onda de la integración que yo inicié en Colombia, y había un escándalo. Pero yo lo que quería es que fuera a Colombia también las conservas, las industrias de conservas de Cumaná, que era la más antigua industria venezolana, de la cual no tiene noticias Colombia. En Colombia una de las exquisiteces como comer caviar es comer sardinas venezolanas. Y entonces yo quería que se pusiera esa tecnología allá y no se puso porque los venezolanos le tenían miedo. Y no se puso una fábrica de cemento en Colombia porque los venezolanos le tenían miedo. En un momento en que Colombia no producía un saco de cemento y la infraestructura no existía, hoy tiene cemento para cubrirnos a nosotros, pero entonces yo invité a Vencemos que se instalara en Colombia. Por esos recelos, nosotros no hemos ido más adelante en la integración con Colombia. Pero ahora yo considero que esos recelos, esos problemas que surgen en la integración, los absorben automáticamente, como vemos que están resolviendo en Europa, donde hay un derecho comunitario que ha producido más de 100 volúmenes de acciones, de sentencias, de problemas que surgen precisamente por la competencia, por la disparidad monetaria, por el incumplimiento. El derecho comunitario, que también en el Pacto Andino tiene su propio tribunal, muy poco utilizado, que está fijo en Quito, ¿no? Yo creo que estas cosas se han previsto y son anexidades de la integración. Ahora, si el gobierno venezolano está, como evidentemente lo está, tan interesado en la intensificación de la relación, del comercio, en el cruce de intereses, ¿por qué no tiene una política exterior más agresiva en ese sentido? Le pongo un ejemplo. Cuando uno va a la embajada americana o a la embajada inglesa o a la embajada francesa aquí en Venezuela, una de las cosas que más nos llama la atención es el conocimiento profundo que esos embajadores tienen de la actividad empresarial en el país, de cuáles son las empresas de sus países que están invirtiendo en Venezuela, y ellos se dedican de una manera activa a promover los intereses de esas empresas. Cuando uno va a las embajadas venezolanas en los países donde
supuestamente tenemos interés en intensificar la relación, no encontramos ni la misma actitud ni el mismo apoyo que se siente en esos países. De manera que si Venezuela aspira a hacer realidad esa intensificación de la relación comercial mundial, su política exterior tiene que cambiar. ¿Qué va a hacer usted para cambiar eso? Por supuesto, estamos cambiando incluso el concepto del funcionario. Yo le doy a la diplomacia venezolana el énfasis económico que debe tener en este momento. Y me molesta que se hable de agregados comerciales. Yo creo agregados económicos o consejeros económicos, con una concepción distinta de individuos cultos que manejen la materia, hablen idiomas y quieran lucirse en una actividad y no ser los burócratas que están acumulando 30 años de ocio para jubilarse después de 30 años de ocio. No, eso lo estamos remediando. Pero tenga en cuenta usted que este es un país inocente, inexperto en todo eso. Porque nosotros digamos a papá petróleo que nos va todo y no hacía necesario descubrir ni desarrollar ninguna destreza en ningún campo, sino que el chorro de petróleo estaba ahí y ya nos daría el Estado lo que nos correspondía a nosotros para no hacer nada. Entonces estamos estrenando un nuevo individuo con una nueva responsabilidad de trabajo y por eso es que Colombia nos lleva la ventaja, porque han trabajado toda la vida. Les llegó el petróleo ahora, pero sobre un país habituado a vencer dificultades. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar ahora también el ejemplo de la pequeña industria, de la industria casera que hay en Colombia. Se considera que en Colombia hay 900.000 industrias familiares. Para repetir ese caso aquí, porque la verdadera riqueza no es ni siquiera la gran industria, sino es la industria a escala humana, que emplea una familia, que se conecta en un barrio una familia con otra para hacer las partes de una obra artesanal o lo que sea, de un producto que va al mercado internacional. Esto es interesante y nosotros estamos orientando nuestra diplomacia en ese sentido. Por eso hemos creado un instituto de estudios universitarios que va a privilegiar lo económico, que va a ser multidisciplinario. Se va a aceptar como estudiantes a los egresados de cualquier carrera universitaria, de cualquier universidad seria, para que, previo a un examen, hagan su ingreso al instituto, donde van a hacer 2 años de posgrado y van a estudiar la economía, las lenguas modernas y la historia del país que van a representar, para que con estos 3 elementos y la actitud humana que se supone va a ser examinada muy bien, sean la representación de un nuevo país que hasta ahora está representado en el mundo por activistas políticos en buena parte o por funcionarios que no tienen la alimentación de acá, aunque ellos tengan buena intención, no le dan informaciones, no le contestan la correspondencia. El mayor problema de la Cancillería a lo largo de la historia es que no le contesta a los embajadores, los deja agarrados de la brocha. Cuando yo era embajador, conociendo ese fenómeno que no es de ahora, que lo estamos corrigiendo, lo que hacía era decir en un telegrama al ministerio: voy a hacer tal cosa salvo opinión en contrario de ese despacho. Y le da 8 días al despacho. Y procedía y quedaba cubierto. Eso se propagó, pero ahora ni siquiera eso han hecho los nuevos embajadores. Y tenemos una diplomacia generalmente sin estímulo, porque no le contestan las notas de la Cancillería y no le dan instrucciones. De pronto ellos han ofrecido una cosa a Venezuela y Venezuela escribe una carta diciendo que busque esa misma cosa sin darse cuenta que lo había propuesto, ¿no? Entonces, a nosotros nos falta, no solamente la diplomacia, en todo, empezar a crear una cultura del esfuerzo, del interés, de la búsqueda de mercado, y en eso estamos. Vamos a cumplir unos compromisos. De regreso quisiera que regresáramos al tema de Brasil. Es una de las cosas que llama la atención en esta apertura que ha ocurrido en las relaciones con Brasil es ver las caravanas de autos y familias brasileras desde Santa Elena de Guairén hasta Pedro González, que van parándose por todas partes con su humor, con su simpatía, con sus divisas también. Los surreales. Sí. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que hemos visto con simpatía, a raíz de la apertura en las relaciones entre Venezuela y Brasil, la cantidad de brasileros que están viniendo a nuestro país a hacer turismo fundamentalmente y que van desplegando simpatía y dejando reales con I, como usted decía, por el camino.
y que, todo lo cual contribuye a establecer un vínculo entre venezolanos y brasileros que permitirá que esa corriente comercial que de 170 millones ha llegado a 1.000, pues eventualmente siga creciendo y se convierta Brasil en uno de los socios comerciales más importantes de Venezuela. Entre los productos de exportación de Brasil, usted comentaba que las armas ocupan un lugar muy prominente. ¿Qué papel van a jugar las armas en las relaciones entre Venezuela y Brasil? Bueno, nosotros somos un país en lo más pacífico porque no hemos tenido nunca una guerra. ¿Es verdad? Y no pensamos tenerla si no es en defensa de la soberanía nacional. Pero usted también nos decía hace un momento que tenemos que intensificar nuestra presencia militar en la frontera. Creo que están bien abastecidas las fuerzas venezolanas para ese cometido. Por eso me parecía un poco ingenuo que un dirigente político dijera ayer que había que protestar contra Colombia porque tenía los tanques en la frontera, que pusimos los mismos invitados. Y eso sería como darle la razón nosotros a ellos que protestaran por los tanques, la enorme cantidad de tanques que tenemos desplegados en la frontera nuestra, como que son cosas grotescas. Mire, no, el Brasil produce... Lo que pasa es que allá no tiene mucha razón de preocuparse de las armas nuestras, porque desde que Gardenia nos vendió las navajitas, sabemos que sí, el armamento venezolano como que no es del mejor. Aunque he visto que ha aparecido mucho armamento venezolano en manos de guerrilleros colombianos. Sí, pero debe ser un poco obsoleto el de Cabim, ¿no? Y además no armas de gran potencia. ¿Por qué nunca se terminó de esclarecer qué fue lo que ocurrió? Porque evidentemente hubo funcionarios venezolanos implicados en el tráfico de armamento. Mire, esto es tan antiguo como las relaciones de los dos países. Cuando yo era embajador hace 30 años, se encontraban armas del FAL con el escudo venezolano en manos de los guerrilleros. Eso es una cosa que debe presumirse como natural después de todo, ¿no? Se las roban, las comercian los que la portan, cualquier cosa, ¿no? Pero me parece muy interesante lo del Brasil, porque las relaciones con Brasil son deliberadas y complacidas. En esto, más que en ninguna otra cosa de la política exterior, aunque coincidimos hasta el presente en todas, hemos coincidido el presidente Caldera y yo. El presidente Caldera es un gran amigo del desarrollo del sur y por extensión de una enorme amistad con Brasil. Y yo pensé desde niño que nuestro porvenir era el cono norte, que no es tan cono, ¿no? Pero que era necesario nosotros crear una geopolítica colombo-brasileño-venezolana para ser nosotros auténticos. No lo podíamos ser hasta ahora porque la Guerra Fría penaba, castigaba todos los movimientos de cierta soltura que no se rigieran por los dictados de la Guerra Fría. Ahora tenemos una especie de vacaciones planetarias. No sabemos cuánto nos van a durar, no hay superpotencia, podemos movernos libremente y la fantasía nuestra quiere crear una alianza con Brasil a todos los efectos. Es una alianza que nos conviene porque es un país pacífico, con una tradición de bondad, al contrario de Venezuela, donde hubo una guerra a muerte, y de todo el resto de América, donde la independencia se hizo a un costo de sangre inmenso, los brasileños se independizaron simplemente porque el rey que se había quedado ahí tuvo la inteligencia de la corona portuguesa de mudar el trono cuando Napoleón invadió a Portugal. Y cuando ya pasó el temporal en Portugal y del rey Juan regresó a Portugal, el hijo Pedro le dijo: eu fico, me quedo. Y duró la monarquía liberal y constructora del país durante 70 años. Y cuando el emperador Pedro II, hijo de este Pedro, olió que había un viento, viento de fronda y la república era lo que le gustaba, dijo: me voy. Y entre un me quedo del padre y un me voy del hijo, Brasil resolvió todos sus problemas políticos y pasó de una monarquía que ha dejado una huella y una república que se debate en los avatares de todas las repúblicas nuestras, pero sin la sangre, que ha sido la característica de los demás países, porque España no tuvo el mismo cálculo que tuvo Portugal. ¿Usted cree que el me voy de Carlos Andrés y el me quedo del presidente Caldera pudiera...? Sí, el me quedo de un hombre que quiso protagonizar el drama más intenso de este tiempo en Venezuela y que era el único que tenía los valores instalados en sí mismo para darle al país un horizonte.
calcule usted, si hubiera triunfado cualquiera de las otras candidaturas, cuál sería la situación de Venezuela. En cambio, él tenía un nombre hecho en el país y un prestigio construido en el exterior que no era necesario vender. Si a pesar de eso nos tratan tan mal los medios de comunicación en el mundo y quieren que aquí haya una catástrofe, imagine otro presidente sin el prestigio ni la majestad que él le ha dado el poder, ¿cómo estaría Venezuela en este momento? De manera que eso es muy importante, pero repito que lo del Brasil es muy interesante, porque además de que es un mercado de 170 millones de habitantes, que como diría el doctor Luis Herrera Campis, no son conchas de ajo, es además una tecnología que ellos han desarrollado. Ellos producen aviones, producen barcos, producen todos los aparatos de la tecnología moderna, que eso nos interesa. Y tienen una cosa no despreciable en este momento. Ellos están instalando un sistema de monitoreo por satélite de la Amazonia toda. Eso les cuesta 1.400 millones de dólares y nos van a dar un servicio vendido a nosotros para saber dónde hay un garimpeiro deforestando, dónde hay unos mineros dañando las aguas de un río, dónde están un taller de producción, un laboratorio de producción de drogas. De modo que es completo el beneficio de las relaciones con Brasil y nos permite girar en otra órbita. Y en este momento, a través del Grupo de Río, estamos acercándonos a Europa, porque Europa consideró que va a llegar el momento de volver los ojos a sus primos lejanos, que somos nosotros. Volviendo al tema de Brasil, usted decía hace un rato, hablaba de la posibilidad del suministro de energía eléctrica. El cambio fundamental en la relación Venezuela-Brasil se produce por el petróleo. Brasil es un consumidor franco de energía, Venezuela la tiene, no solamente en petróleo, sino en muchas otras formas. ¿El arreglo entre Venezuela y Brasil va a ser exclusivamente petrolero o va a incluir otras fuentes de energía como son el gas o la energía hidroeléctrica? Lo tenemos todas. El tendido de líneas a Manaos es para llevarle una energía limpia, como es la nuestra, no contaminante, la del Guri. Pero es que además está el proyecto de asociar a Petrobras, que es la empresa petrolera de Brasil, con petróleos de Venezuela, cosa que está bien andada, para construir Petroamérica. Posiblemente PDVSA es mayor como compañía, pero Petrobras tiene un mercado de 170 millones de habitantes y tiene una alta tecnología en exploración offshore. Entonces, juntas las dos, le van a dar al mundo la sensación de que hay una América latina, iberoamericana, que tiene sus propias maneras de desarrollarse y de crecer y de hacer las cosas como tiene que hacer. Estas son las libertades y los atrevimientos a que podemos recurrir hoy. Porque no nos va a decir que somos comunistas, porque nos desviamos de determinadas líneas. Y de ahí la búsqueda de Europa, que es nuestra matriz original, y que estuvo alejada por dos guerras europeas que nos hicieron girar en cambio en una órbita de civilización tecnológica muy importante, muy apreciada, muy querida, pero que nos distrajo y nos creó una turbatio mores, como lo mismo que la turbatio sanguinis, ¿no? Nos creó a nosotros y nos hizo ser un bachillerato de tartamudos, nos trastornó la educación y las costumbres que tienen una matriz europea y llegamos al consumismo, que es el producto de esa civilización tecnológica que hace que el hombre sea un bien desechable cuando pase 45 años, por ejemplo. Entonces, Europa tiene otros valores éticos a los que tenemos que recurrir. Esa empresa petrolera venezolano-brasilera, ¿qué capital va a tener? ¿Qué objetivos va a perseguir? El objetivo es la conquista de un mercado cada vez más grande. ¿Cuál? El mercado europeo y el mercado, imagínense, 1.200 millones de chinos solamente, aunque China tiene petróleo, de aquí a que llegue a la explotación de su petróleo y la forma en que nosotros lo damos, bueno, podríamos encontrar un espacio importante. Además, el petróleo es más importante para los derivados químicos que para quemarlo, como sabemos. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer si se juntan esas dos experiencias. Una producción inmensa y una capacidad de búsqueda y de refinación. ¿Y cuándo será realidad esa empresa? Bueno, eso va a ser una realidad muy pronto. En los documentos, posiblemente en julio. Cuando venga el presidente. Cuando venga el presidente Cardoso, que lo estamos esperando para que presida las fiestas nacionales con el presidente Caldera, como fue el presidente Caldera el año pasado a presidir las fiestas nacionales con el presidente Franco en un gesto de gran amistad. De modo que le concedemos a eso la máxima importancia. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hay 7 tipos
de acuerdos macros con Brasil que están funcionando todos. Acuerdos fronterizos, acuerdos de comercio, acuerdos tecnológicos, acuerdos culturales, de modo que hemos cubierto todos los campos y es el único caso de la historia diplomática del país en que todas las tareas que se han previsto se están cumpliendo matemáticamente. Lamentablemente se nos termina el tiempo, canciller. ¿Quién va a ser el Cardoso venezolano? Eso sí es una pregunta que yo no estoy en condiciones de contestar, pero... ¿Aspira usted? No, yo no. Yo no tengo aspiraciones presidenciales. Cuando las tuve, las exhibí y luché mucho y ya eso pasó y estoy satisfecho de lo que ocurrió y el mundo sigue corriendo. Lo importante es que hay que buscarle con tiempo, y no es mucho, un nombre al futuro de Venezuela. Estamos girando mucho sobre el valor personal que significa el doctor Caldera y no se están creando nuevas fuerzas, no surgen nuevas figuras. Yo, como conocedor de la historia, sé que esto se puede resolver porque los pueblos producen milagros, ¿no? Pero a los milagros también hay que sustentarlos, hay que alimentarlos. Y estamos perdiendo este tiempo precioso, alejados del verdadero debate de fondo de la política, sin darnos cuenta de que nosotros no tenemos para el presidente Caldera, para este gobierno no tiene como alternativa a otro gobierno, sino el caos. Entonces hay que crearle la alternativa a este gobierno. Y no es en el juego que está haciendo como se está creando esa alternativa. A mí me parece que estamos un poco despistados los venezolanos en este momento. No hemos entendido lo que está pasando. Aquí está en juego el todo nacional. Lo han entendido a veces el Congreso y los partidos al darle al presidente Caldera un respaldo, porque saben que Caldera es la salvación también de ellos. Pero es que la salvación del país entero, ¿es Caldera o es el caos? Y tenemos que entenderlo así y no querer romper esto por romper a Caldera, porque lo que vamos a romper es a Venezuela. ¿Usted no cree que a veces el gobierno también hace un poco ese juego de alimentar el caos? Pero es que, mires, no lo alimenta el gobierno, no alimenta el caos, el gobierno ha estado a la defensiva todo el tiempo. Si estuviera a la ofensiva, estaríamos mejor, pero no nos han dado tiempo, porque resulta que, como dice Mafalda, las cosas urgentes le quitan el sitio a las importantes. Y el gobierno ha tenido que capear un temporal todo el tiempo. Cuando sale una cosa, entra en otra peor, y la gente de la calle pide milagros cuando las arcas están vacías y lo único que hay es un propósito de trabajar y de servir con honestidad, que es el valor que más faltaba en Venezuela y ha vuelto a ser instalado en el poder. De manera que yo quisiera decirle a mis compatriotas que el problema de Venezuela hoy es acordarnos para no contribuir al descrédito de lo que es Venezuela, porque el descrédito que hay en el exterior se alimenta con los insumos venezolanos de caos. Y no hay alternativa para esto, hay que crearla para las próximas elecciones. Y como estamos en una democracia, hay que crearla democráticamente. Bueno, muchas gracias, canciller. Muchas gracias, amigo. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Siempre frente a Colombia es que el ingrediente, el líquido amniótico que hay en todo esto es el narcotráfico, que lo mueve todo. El sol y las estrellas, como diría Dante. Ahora, ahí entonces adquiere relieve esa ola de denuncias que ha venido tanto de parte de los Estados Unidos como de sectores internos colombianos, de la relación estrecha que puede existir entre el narcotráfico y el gobierno. Y si hay algo de cierto en eso, ese problema que vivimos en Cararabo se va a repetir. Yo diría que está por probarse esto, que es más un tema de la política doméstica de los Estados Unidos. Y de la política exterior norteamericana también, pareciera. Así es. A mí me parece totalmente impropio que un miembro del Parlamento norteamericano le ponga un ultimátum a un país de los nuestros. A mí me parece totalmente inapropiado e inaceptable desde mi punto de vista. Colombia ha tenido que luchar con muchos peligros al tiempo.
porque la guerrilla es muy antigua y antes tenía una connotación política que perdió al terminar el duelo este-oeste. La guerrilla es una guerrilla única en el mundo porque es autosostenible y autosostenida, tiene sus propios ingresos, sus grandes ingresos, y desde el momento en que hizo... Esos ingresos vienen de atracos, de secuestros. Y el financiamiento que aparentemente el narcotráfico aportó a su campaña electoral, las razones para seguir preocupados se ven reforzadas. Por supuesto, sin referirme a lo segundo, que es ya una materia totalmente doméstica de Colombia, precisamente el abandono del Estado colombiano en la zona fronteriza fue lo que creó el problema de seguridad, que es el centro de las discusiones hoy con Colombia y que llegó a su clímax en las discusiones de las comisiones fronterizas de Mérida. Aunque muchos temas están sobre el tapete, lo que en este caso nos interesó fue la seguridad fronteriza, que entendemos que debe ser compartida. Y curiosamente, mientras que en cualquier situación de la historia la presencia de un ejército del país vecino en su frontera significa una amenaza para el otro, en este caso es una garantía para nosotros, como lo dije yo ahí, porque es a instancias nuestras que está ahí para que se equipare con la presencia venezolana, que del lado de acá está tratando de mantener la integridad territorial y la seguridad de la frontera. De modo que nada hay de extraño en esto, sino más bien una invitación de Venezuela. Lo que tenemos que recordar de vacunas, de acciones por ejemplo, de chantajes que le hacen a las empresas petroleras. Usted me da tanto y yo no le vuelo los oleoductos. Hay además otra cosa, ¿no? Cuando perdió la connotación política y empezó a deshacerse en bandolerismo y en terrorismo, que es en definitiva lo que hoy es la guerrilla, apareció la necesidad de los narcotraficantes de tener un brazo armado. Y le pagan los narcotraficantes a la guerrilla para que cubra sus operaciones, y entonces se efectuó la perfecta conexión guerrilla-narcotráfico. ¿Usted cree que esa existe? Ahora, es una realidad grave tanto para Venezuela como para Colombia. Es muy grave porque Colombia tiene el problema de combatir la guerrilla, que es de suyo grave, y de combatir un mal como el narcotráfico, que todo lo disuelve porque tiene recursos para disolverlo todo. Yo recuerdo cuando niño leí en el almanaque de Bristol que un sabio de Siracusa había descubierto un líquido tan maravilloso que todo lo disolvía. El emperador de Roma lo llamó para que le entregara el líquido y él le contestó que no se lo podía entregar. Lo llevó al circo para que las fieras lo devoraran si no le entregaba el líquido, y al último momento le dijo: bueno, te doy una última oportunidad, dime, ¿por qué no me entregas el líquido? Y el hombre le gritó del momento final de su vida: porque no hay dónde conservarlo, porque todo lo disuelve. Entonces no se lo puede entregar. Así mismo ocurre con el narcotráfico. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy, el canciller, doctor Miguel Ángel Burelli Rivas, y el tema, por supuesto, Colombia. ¿Cómo están las relaciones con Colombia, canciller? ¿Qué está pasando ahí? Pienso que después de la reunión de Mérida, cuando los dos cancilleres instalamos el 30 y 31 las comisiones presidenciales de asuntos fronterizos, se le puso un fin a la excitación que produjo el desastre de Cararabo. Y me atrevo a pensar, con fundamento, que estamos en un buen pie de paz y de entendimiento nuevamente. Ahora, indudablemente tenemos buenas razones para creer en la buena fe del gobierno de Colombia, pero uno no deja de ver con preocupación, en primer lugar, el reconocimiento de importantes sectores, tanto gubernamentales como políticos y empresariales colombianos, de que ellos no tienen control sobre las zonas que controla la guerrilla colombiana, de manera que da la impresión de que hay una especie de tierra de nadie entre Venezuela y Colombia, lo cual los afecta a ellos, por supuesto, pero ese es problema de ellos y nos afecta a nosotros mucho. Y si se
se le suma eso, la ola de denuncias que ha habido contra el presidente de Colombia, Ernesto Samper, por sus vinculaciones con el narcotráfico. En Colombia se produce la cocaína y el mercado de los Estados Unidos y del mundo es más voraz cada día. De manera que yo no creo que Colombia consuma casi nadie cocaína, pero es un producto que se exporta porque la demanda es extraordinaria. Y tiene ahora un brazo armado. La guerrilla pasó a ser su brazo armado. ¿Y por qué no se enfrenta a ese peligro de una manera más categórica? Yo pienso que se está enfrentando muy categóricamente y Colombia ha hecho sacrificios inmensos. En Colombia han matado 1.200 jueces la guerrilla. Y el número de muertos, yo no sé si se puede contar, ¿no? Pero es que es muy grave combatir. ¿Por qué a los Estados Unidos no les cierra el mercado? ¿Y por qué no impide que consuman allá la droga, que es donde se vende? Es el que hace atractivo y le da el valor a la droga. ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Porque tiene el mismo problema. Cuando a mí me dicen aquí, ¿y por qué en Venezuela no se acaba con el lavado de dólares? Bueno, ¿y cuándo sabe uno cuándo se está lavando dólares? Cuando sabe ya la operación tiene mucho tiempo. En los propios Estados Unidos, con tantos mecanismos para combatirlo, es apenas ahora cuando empiezan a poner los bancos un papelito que dice: cuando haya un depósito de más de $5.000, diga de dónde procede, cómo se llama, dónde vive, etcétera, ¿no? Imagínense, están comenzando por eso y nosotros ya estamos todos envueltos en una actividad que supera, por supuesto, y rebasa la inocencia nuestra frente a ese problema. En el enfrentamiento que hay entre Colombia